Bueno, buenas tardes, buenos días otra vez. Vamos ahora a la segunda parte de las buenas prácticas. Y en esta mesa tenemos a Teresita Cortés, a Astrid Velasco, Jaime Soler y Norma Manzanera. Primero vamos a, la primera ponencia es de Teresita Cortés. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y maestra en Literatura Comparada con tradición en Lengua Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Corrige estilo desde 1982 hasta la fecha y se ha especializado en edición de textos académicos por su trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde fue jefa del Departamento de Ediciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia como freelance y desde 1994 en el CISAN, aunque también ha laborado en Editorial Internet y en la Contaduría Mayor de Hacienda, donde realizó, además de la corrección y edición, traducción especializada inglés-español. En la UNAM ha participado en el claustro para la reforma del Estatuto del Personal Académico de 2004 a 2010, en la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario 2011-2015 y desde 2016 a la fecha es miembro del Consejo Técnico de Humanidades. Gracias, Teresita. Gracias, maestra Jiménez. Primero quiero agradecer a Astrid Velasco, coordinadora de publicaciones del CISAN, que nos ha dado la oportunidad de tener este espacio de diálogo con Comexo. ¿Sí? ¿Cuántos diálogo quiero yo dialogar con el público? A ver si al final hay un poco más de preguntas. Del público presente, ¿cuántos son investigadores científicos sociales o humanistas? Investigadores. Una, o sea, con nombramiento de investigador. Una. Mucho gusto. Es que fundamentalmente lo que tengo preparado es para investigadores o que ejercen actividades de investigación, como aquí veo al maestro Dagoberto que hizo una pregunta. Sí, aunque tiene otro tipo de nombramiento, hace actividades de investigación en el CISAN. Entonces, fundamentalmente es ello, pero los demás hay muchos editores. Entonces, quisiera yo que fuera este diálogo para que fueran ustedes, por eso también agradezco mucho su presencia, que fueran portavoces del diálogo, como editores, pero también como colaboradores y participantes en el proceso de investigación. Agradezco también a la doctora Martínez Salce, directora del CISAN, que nos propicia este espacio de diálogo, y al doctor Jorge Cadena Roa, presidente de Comexo. Se titula mi participación del resultado de investigación a la publicación. No es cliché, esta realidad se sigue sosteniendo. La UNAM es la casa editora más grande de Latinoamérica. Es solo por esto que me referiré a la UNAM en general, pero sabemos que mucha de la problemática de publicar investigaciones en ciencias sociales es compartida por todas las instituciones de educación superior e investigación del país. Yo he trabajado en el INA y con editores de la ENA, por ejemplo. Principalmente respecto al CONACYT y el SNI. En la UNAM, el subsistema de humanidades, como lo presentó muy bien la maestra Lastra, agrupa las ciencias sociales y a las humanidades. Ahora hay propuestas para unirlas más y llamarlas a ambas ciencias humanas. El libro académico universitario, como lo conocemos hasta hoy y como tenemos que hacerlo los editores académicos, está en crisis, nos dice Dolores Latapí. No por causa del tema de esa ya cansona discusión que afortunadamente empieza ya a ser rebasada, respecto a si las investigaciones universitarias dejarán de imprimirse sobre papel, sino porque, como todos sabemos y resentimos, nuestro trabajo investigativo tiene que contender con los recortes presupuestales de los gobiernos. Entre los ejemplos más cotidianos en la UNAM está el complemento al salario denominado PRIDE, o la asignación de recursos para inscribirse al programa de apoyos a proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT. Así que los editores no tenemos la posibilidad de ser titulares de ese tipo de proyectos. De los proyectos PAPIT, parte de los cuales tienen que alcanzar para editar el libro de que se trate. Y a los que, como dispone CONACYT, se da prioridad, se busca, se exige que sean en temas relevantes para México.
Los editores conocemos muy bien las presiones a que los investigadores están sometidos para publicar, desde que aprendemos a investigar, puesto que los editores también investigamos no solo en nuestra área, estudiando las bases de las actividades que conforman la cadena de valor, el núcleo conceptual y la teoría de la edición, más o menos desde 2013, según nos dice Bhaskar, sino también en las áreas y temáticas que se trabajan en los centros o institutos de investigación donde editamos, ¿sí? También, por ejemplo, yo de CISAN tengo que investigar sobre las áreas de qué se edita aquí, sobre las áreas de investigación. Sabemos que a los investigadores se les exige que no se queden en la torre de marfil, o sea, los productos de lo que van a publicar. Al iniciar nuestro trabajo colaborativo con los investigadores antes de que sean autores de la publicación, porque todavía no son autores, los editores académicos nos hacemos los mismos cuestionamientos fundamentales que ellos, pero ya no al inicio del proceso de investigación, sino al comienzo de su etapa conclusiva. ¿Por qué se escribió esto y para quién se escribió esto? No solo gracias a nuestra formación profesional, sino a nuestra actualización constante y cotidiana en el ejercicio de nuestro trabajo. Al analizar los materiales que recibimos, observamos que en general y en la mayoría de los casos, los investigadores se ven obligados a presentar resultados para responder, como analiza el doctor Ángel Díaz Barriga, investigación de la evaluación, para responder al requerimiento de un modelo productivista de la evaluación, que los obliga a calcular los trabajos que tienen que publicar en función de los periodos en que serán evaluados. Si la rapidez, tiene que presentar algo rápido. El académico hoy trabaja para cumplir los indicadores de los diversos sistemas de evaluación y no para desarrollar lo sustantivo de su trabajo. La Agenda Estadística de la UNAM registra adecuadamente en su numeralia una diferencia entre proyectos de investigación en proceso y terminados. Las investigaciones pueden colocarse en una etapa previa al proceso editorial. Vamos a dividirlos y es el meollo de lo que les presento. Inciso A, o 1. Los textos resultado de investigación, el que el académico entrega a su secretaría académica o envía al comité editorial, con el que está haciendo público, es decir, informando sobre el estudio que ha hecho, su interpretación más o menos acuciosa y sus conclusiones. Es lo que se nos presenta a los editores especializados para realizar un dictamen técnico. Y la agenda registra en otro apartado los productos de investigación publicados, es decir, el inciso B o clasificación 2. Se denomina producto a lo que el informe de resultado no es todavía. O sea, el resultado, se convertirá en un libro o publicación. Por medio de la participación del editor en la etapa de emisión de ese informe, se inicia el proceso de publicar, ahora sí, el resultado de la investigación hacia sus destinatarios, pares académicos, estudiantes, etc. Los editores colaboramos con el investigador y participamos desde que se inicia este proceso. No es solo por costumbre que a muchos de nuestros departamentos se les bien denomina producción editorial, ¿sí? Mal denominados áreas de apoyo. Por tanto, publicar no es lo mismo que hacer público. Para publicar es necesario el proceso editorial como participación en la última etapa del proceso de investigación, por lo menos desde el dictamen hasta la determinación del soporte en que se dará salida al resultado, como nos informaba la maestra Latapí también. Productividad no es lo mismo que producción. Hablando de lo estricto de CONACYT para los requisitos que les exigen en ciencias exactas, podemos retomar el objetivo de esta visión, puesto que lamentable e indebidamente se nos sigue evaluando con indicadores de revistas de ciencias exactas, y los investigadores en ciencias humanas, autores en potencia, siguen sin conocer el proceso para hacer un libro que cumpla rigurosamente los requisitos para su evaluación. En palabras distintas, escribir un texto no es lo mismo que hacer un libro. Es por todo ello que nos congratulamos de iniciar este diálogo con los investigadores científicos sociales, ahí les dicen, para que busquen acercarse al proceso editorial y podamos trabajar cada vez más conjuntamente en la producción del instrumento de su evaluación por excelencia, el libro académico. Ya otros colegas han hablado un poco de las revistas, pero
El libro se usa más bien como instrumento evaluatorio de los investigadores en ciencias sociales. Libro colectivo o libro de un solo autor. ¿Por qué escriben? Queremos nosotros tender hacia la excelencia en el proceso editorial. Su propuesta no es lo mismo que su libro, es la idea, o si se lo permiten, lo que expresará el editor o el jefe de publicaciones que logre estar en el comité editorial. Ante esto, se desata el temor de la investigación, del investigador a que su disertación especializada pase a ser de divulgación, en el sentido indebidamente peyorativo que se da a lo que se ha convertido esta tercera función sustantiva de la universidad, o de que se le vaya a cambiar su estilo personal de escribir. Pero no deberían tener temor. El editor que proyecta el dictamen de un texto o el corrector de estilo no solo van a enviar por correo o poner acentos. Tenemos que ser académicos altamente especializados, que conozcamos las temáticas, contextos, teorías de la materia en que editemos, los objetivos del doble ciego. Los investigadores no deberían tener muchas cosas que por otra parte son penalizadas en nuestra área, como la tardanza en exceso, la sobrecorrección, que en casos extremos puede llegar a violar el derecho de autor. Pero los investigadores las temen porque en la mayoría de los casos no conocen el proceso a que debe ser sometido su resultado. Los investigadores del Consejo Técnico de Humanidades, en el que yo me encuentro actualmente, han llegado a expresar en varias ocasiones que no saben cómo evaluar a los técnicos académicos. Sí, ustedes saben, en la UNAM, técnicos académicos somos editores, diseñadores, fotógrafos, informáticos, bibliotecólogos, todos participantes en el proceso editorial. Es comprensible, ¿sí?, que ellos no lo sepan evaluar porque no nos conocemos, no conocen las particularidades, ni los tiempos, ni los requerimientos de nuestro trabajo. Deseo al respecto poner un ejemplo sobre las variables de tiempo y calidad en el proceso. Podríamos colocarlas en dos lados de un triángulo imaginario. Las tres variables del triángulo son costo, contra tiempo, contra calidad. No me referiré aquí al costo porque si el editor tiene una plaza técnico-académica en la institución, el costo no varía, aunque su productividad editorial depende del material que se le proporcione para trabajar. Pero el investigador exige que el tiempo del proceso editorial se reduzca al mínimo y que el editor incremente su productividad cuantitativa en casos absurdos. Al investigador solo le importa el número de cuartillas o notas a pie de página o fichas bibliográficas que corrijamos, es decir, que aumentemos el trabajo a destajo. Y los editores sabemos, lo que queremos explicarles es que a menor tiempo que nos den, menor calidad y detrimento del producto, la publicación. Es decir, hay mayor posibilidad de que dejemos pasar errores. Hay muchos problemas que los editores tenemos que tratar de resolver con toda celeridad, precisamente porque sabemos por qué escriben los investigadores. Por ejemplo, desde el dictamen, CONACYT y las dictaminadoras exigen rigurosidad y acuciosidad académica en el manejo de fuentes y de todo el aparato crítico, a lo que se refería la maestra Lastra. Pero estos problemas no llegarían hasta nuestros escritorios, repito, si los investigadores conocieran el proceso editorial. En la inmensa mayoría de los casos, los originales, es decir, los resultados de la investigación, vienen incompletos o no son definitivos. Algunos impresores los llaman obra negra. Sí, el resultado de investigación le llega al editor como en obra negra y nosotros tenemos que ponerle los acabados a la casa o al edificio. Puede ser por la rapidez con que se vieron obligados a entregarlos al comité editorial, pues la lógica del sistema de evaluación obliga a las entidades de algunas universidades públicas a poner fechas falsas en los colofones que correspondan al periodo de evaluación del investigador. Los financiamientos para proyectos SNI, PAPIT, PAPIME conllevan la obligación de publicar un libro, en general coordinado, en determinada fecha, lo que impulsa a que se editen textos que no pasaron por ningún arbitraje, nos dice también Ángel Díaz Barriga, investigador de la evaluación en la UNAM y en todo el país. Por este tipo de problemas es que los editores nos tardamos, por decirlo menos. Pero para esto sirve este tipo de diálogo con los investigadores, para informarles que, por ejemplo, en la Coordinación de Humanidades, más o menos desde el 2004,
Hemos propuesto rubros para nuestro informe evaluatorio anual como detección e identificación de faltantes o incongruencias en originales. Sí, a los que haya presentes, aquí me dicen que viene alguien del CRIM, a los que haya presentes editores del subsistema de humanidades, les recomiendo que retomen este tipo de rubros para el informe anual. Repito, detección e identificación de faltantes o incongruencias en originales, regularización de aparato crítico y referencias, también electrónicas, y según el sistema que requiera CONACYT o la entidad editora, elaboración de listas de dudas de contenido o redacción, entrevista o comunicación editorial con el autor o coordinador, o incluso redacción editorial, cuando no es claro, y entonces el editor tiene que volver a redactar lo que quiso decir, lo que Chente quiso decir, o sea, lo que el investigador quiso decir. Tenemos que re-redactar. Generalmente los investigadores no saben esto. Todo esto buscamos hacerlo en comunicación y con el visto bueno de los investigadores, y así se desvanecería ese temor de me van a cambiar mi estilo o me van a modificar mi texto. Ahora, ¿para quién escriben? Para los pares. El caso de la difusión de las ciencias sociales y las humanidades. También en general y en la inmensa mayoría de los casos en el subsistema de humanidades de la UNAM, los investigadores escriben para los pares académicos, miembros de todo tipo de órganos colegiados dictaminadores, con objeto de conseguir los estímulos y apoyos. Pero siguiendo con esta discusión y con lo que tenemos que hacer los editores, nuestro deber es trabajar la escritura académica hasta una lectura accesible, no solo por los pares, sino para los estudiantes de licenciatura y posgrado, por ejemplo, que son alumnos de esos investigadores, son sus lectores cautivos, naturales y lógicos. ¿Sí? Es decir, los investigadores debían ayudarnos a distribuirlo. O sea, primero, oye, alumno, tienes que ir a comprar mi libro, o descárgalo, o consúltalo en el repositorio siquiera, ¿no? Sin simplificar sus ideas ni desacreditar o demeritar su trabajo. Eso es lo que estamos haciendo al editar también. Los editores tenemos mucho que sugerir y dar en cuanto al requerimiento de la DGAPA, sí, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, respecto a que hacen mucha falta en el subsistema de humanidades proyectos de vinculación, investigación, docencia. ¿Sí? Esto nos lo acaba de decir el director de DGAPA en el Consejo Técnico de Humanidades. Entre las funciones de todo el personal académico está participar en la dirección y administrar la extensión con la mayor amplitud posible de los beneficios de la cultura. Es la tercera función sustantiva de la UNAM. ¿Sí? Esto está en la Ley Orgánica de la UNAM, en el Estatuto General, en el Estatuto del Personal Académico. El problema es que la evaluación entroniza la profesión del investigador como categoría más importante en las prácticas universitarias. Esto nos lo dice el director de Estéticas, Renato González Mello. O sea, ellos mismos están conscientes, sí, de que por este tipo de malas prácticas en la investigación, sí, se hace que el investigador es superior. Yo no me voy a ocupar ni de dar a conocer a los alumnos, o sea, algunos investigadores están conscientes de esta indebida intronización. Permítanme porque ya me debo ir acercando al final. No se tiene en cuenta que hay una diferencia sustantiva de citación entre un artículo de un área de las ciencias exactas, o sea, en una revista científica, cuyo momento de mayor impacto es a los 2 años de publicado, frente a un capítulo del libro colectivo de ciencias sociales, cuyo impacto mayor se obtiene a los 10 años de editado. ¿Y por qué no han vendido mi libro? ¿Y por qué no han vendido mi libro? O sea que en ciencias sociales también. Por eso yo les hablaba de lo indebido que se califique a los investigadores y a sus publicaciones con los parámetros de las revistas de ciencias exactas o a un capítulo del libro colectivo. Aquí entramos de lleno a la visibilidad del libro y del capítulo. Bibliotecólogos y editores nos encargamos de repositorios de metadatos. Si el investigador conociera el proceso editorial, podría saber que desde el título que dé a su libro, ya el libro se llamará producto, es el que se va a distribuir, está la mayor o menor posibilidad de distribuir y llegar a un público más amplio que el de sus pares evaluadores.
Muchos investigadores toman como que nuestros requerimientos, o sea, lo que pedimos para completar los aparatos críticos, por ejemplo, son quisquillosos, porque tratamos de dar unidad a trabajos coordinados o compilados, que son solo, nos sigue diciendo Díaz Barriga, producto de un seminario en donde se van analizando resultados parciales o que en realidad solo son resultado de juntar de una manera un tanto apresurada diversos trabajos que no fueron pensados como una unidad interna entre sí. Esto nos lo dice un investigador consciente. Ya para terminar, la superación y actualización académicas de los editores deben ir en pro de una cada vez más alta especialización y trabajo colaborativo y participativo con los investigadores y profesores. El nuestro no se trata de hacer un trabajo a destajo, sino que buscamos compenetrarnos de lleno en la investigación en vista de que conocemos sus requerimientos, proponemos, consultamos, advertimos en el sentido de darnos cuenta de qué hace falta al resultado para convertirlo en libro académico. Optimizamos las vías de difusión del trabajo del investigador, no solo con sus pares evaluadores, sino hacia públicos más amplios, siempre y cuando el investigador conozca también los requerimientos del proceso editorial, que no tendría que ser la última etapa del proceso de investigación, sino que ésta, desde su génesis, podría ir cuestionándose cómo publicar a los resultados, en colaboración y estrecho trabajo con los editores. Investigadores y científicos sociales, humanistas y nosotros editores. Ambas figuras académicas separadas indebidamente en esta universidad por una normatividad laboral contractual que data de hace 44 años, deberíamos incrementar en mucha mayor medida nuestro trabajo colaborativo, pues el objetivo del editor y del investigador es el mismo: publicar el libro en cualquier soporte lo más pronto posible y bien. Si a los comités editoriales se siguen entregando resultados en que sea evidente la problemática de que hemos hablado, seguirá siendo complicado, dilatado y difícil para los editores publicar bien. Gracias. Muchas gracias, Teresa Cortés. Y bueno, pues de su ponencia se desprende la evidente necesidad, ¿no?, entre este diálogo entre investigadores y editores. La siguiente ponencia es de Jaime Soler-Frost, la profesionalización del editor. Jaime Soler-Frost es editor, traductor y artista visual. Ha expuesto su obra en México, Estados Unidos, Bélgica y Luxemburgo. Como editor, traductor o diseñador independiente, ha colaborado en la edición de catálogos y libros de arte con importantes museos, galerías, editoriales e instituciones de México y el extranjero. Es autor de los libros Iconografía, del Fondo de Cultura Económica, y Obra Negra, Tomás Casademunt, y es autor de Anish Kapoor, Arqueología, Biología, y también, junto con Caterina Álvarez, coeditó el libro Arte va bajo, cabe con, contra, desde nociones para escribir un proyecto de arte. Dirigió la editorial independiente Libros de Umbral y desde 2011 es coordinador de publicaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a Astrid, a Cifran. Y bueno, seré breve y bueno, lo mío va en un tono distinto. Sobre la profesionalización del editor. Soy tal vez una de las personas menos indicadas para hablar de la profesionalización del editor, no solo porque mi formación fue esencialmente empírica, al lado de gente que aprendió el oficio de la misma manera, por medio de la experiencia, sino porque cuando hablamos de profesionalización estamos hablando también, me parece, de innovación y de desarrollo tecnológico, y yo, al menos en lo que a edición se refiere, he sido contumazmente conservador, tal vez porque desde muy temprano vi que los procesos de producción librera se habían mantenido casi invariables por 500 años, acelerados y perfeccionados en algunos puntos, desde luego, pero más en lo que a la composición e impresión se refería que en los afanes con el texto. He tomado, sí, algunos cursos y talleres, he impartido otros, nunca un diplomado ni maestría, y un poco mi pesar, porque en esto confieso tener sentimientos encontrados,
Lo aprendido en ellos no ha tenido punto de comparación con lo experimentado en mesas, atriles, respiradores y mesas de luz, entre prensas y pantallas, entre galeradas, tarjetas, planas, pliegos y pilas de papeles, con el lápiz afilado, pero la goma siempre presta. Allí aprendí, entre otras cosas, que cada libro es único, como lo son las soluciones que necesita, aunque comparta autor y editor con otros muchos, y que por ello requiere sin duda de nuestro conocimiento previo, pero más aún de nuestra apertura al aprendizaje, del reconocimiento de nuestra incompletud y propensión al error tan humano, en el mejor de los casos por ignorancia, en muchos por pura y llana soberbia. Entendí por buenas prácticas la consulta constante con nuestros pares y autoridades, en diccionarios y enciclopedias, en manuales y lineamientos, en publicaciones previas, disímiles en su contenido, pero cercanas en sus soluciones editoriales y gráficas. Aprendí a desconfiar de la letra, la línea, el párrafo y la página, y también del autor, pero más aún de mí mismo, de mis ideas preconcebidas, de todo empecinamiento. Entendí que para el mejor fluir del trabajo debe prevalecer el sentido común, que a toda regla hay excepción, y que por más esfuerzos que hagamos por establecer definiciones, reglas, colecciones, manuales y lineamientos, la anomalía prevalece, la peculiaridad aflora, la singularidad destaca, el orden no es eterno ni absoluto. Aprendí que un libro es una obra colectiva, una edición, un proceso que gusta de evadir linderos y saltar trancas, y el editor, un ente anónimo, mimetizado en el mejor de los casos, en la textura del texto entre líneas. Pero con el tiempo asumí también que los procesos editoriales sí han cambiado, que debía revisar de nuevo ese recelo mío hacia la actualización, la unificación, la estandarización, la especialización, la profesionalización y otros sustantivos terminados con el sufijo -ción. ¿Qué intento decir? Quizá que no me fío de la profesionalización, aunque no dude de sus buenas intenciones, pero que ya la siento necesaria. Tal vez porque el oficio del editor es uno de aprendizaje constante, de duda y cuestionamiento permanentes, tal vez porque entre lo que enseña la experiencia está el que todo diploma es caduco, toda plana enmendable, pero también que todo conocimiento, por nimio que sea, a la larga puede resultar útil, haya sido aprendido sobre las planas o en un aula. Porque la edición permite, parafraseando al biólogo evolucionista inglés Thomas Henry Huxley, el llamado Breed of the Darwin, intentar aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por esa experiencia y apertura a la innovación que propones. Bueno, la siguiente ponencia es de Astrid Velasco, buenas prácticas de los procesos editoriales. Astrid Velasco Montante es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1991 ha trabajado como editora, correctora, formadora y redactora editorial en la UNAM, la SEP, el INBA, el Colegio de México, Flaxo, el Museo Tamayo y el Gobierno de la Ciudad de México, así como en varias editoriales privadas. Fue editora de las revistas El Cotidiano, la Revista Mexicana de Estudios Canadienses, Scientific America, Latinoamérica y Opción. Actualmente es coordinadora de publicaciones del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM y profesora en la Maestría de Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Trabajó en la elaboración de un estándar nacional para certificar a los correctores de estilo como parte de una iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la SEP. Es autora del Manual de Estilo Editorial de Flaxo y ha publicado libros de divulgación, cuento, poesía y artículos en diversas revistas, antologías literarias y páginas de Internet de México, España y Estados Unidos. Cuenta con varias distinciones a su trayectoria editorial. Además, desde 2003 ha impartido clases en la UNAM, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en la especialidad de producción editorial del EDIMBA, en el Centro de Diseño Cine y TV, en la Universidad de Colima y en la Universidad de Guanajuato, entre otros. Su interés por la profesionalización de los editores la ha llevado a sí mismo a organizar con otros colegas diversos eventos académicos sobre edición,
como el taller de procesos editoriales de la UNAM desde 2011, las jornadas para profesionales del libro universitario y el seminario de producción editorial de Lima. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, agradezco su presencia y la iniciativa de la doctora Graciela Martínez Alce y el doctor Jorge Cadena Roa, presidente de Comexo, quienes consideraron que la edición como parte fundamental de la difusión del conocimiento debía estar en la Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Agradezco también a mis colegas del taller de procesos editoriales que me ayudaron en todo esto. Bueno, Hilda, Lola, Carolina, Ena, Jaime, Teresita, a Tere Jiménez, que bueno, es cómplice en cualquier cosa que se me ocurra, sea editorial o no. Agradezco a Ana Luna, que me ayudó en toda la inscripción, me pone en orden todo lo que yo no logro hacer. Bueno, ya voy a empezar. Las buenas prácticas en la edición creo que tienen que ver con profesionalizarse. Yo, como Jaime, también empecé en un mundo en el que aprendías de otros editores, pero creo que en la marcha pues tienes que ir haciendo redes, tienes que ir leyendo, tienes que tomar clases, tienes que ser culto, porque si no, un editor que no está inserto en el mundo de la cultura pues no logrará mucho. Pero bueno, estaba oyendo también de la maestra Teresita Cortés las muy malas prácticas que hasta de pronto me horrorizaron porque había algunas que no las había oído. Entonces, bueno, creo que lo opuesto a eso es actuar y organizar y planear. Creo que hay que entender dos cosas. Una, que, bueno, aquí están los procesos de producción editoriales, no voy a recordárselos a nadie, pero hay que entender que es un proceso que sigue un cierto orden y que tiene, bueno, lo cruzan ciertos procesos como los derechos de autor, las finanzas, toda la cuestión económica de la edición, toda la cuestión también de la difusión de la edición, ahí no los voy a revisar, los pueden ver. Y es un trabajo que se hace en equipo, eso es muy importante. La formación de equipos en la edición y la buena formación de equipos es una de las buenas prácticas de la edición. Después de eso, hay que entender dos cosas. Una, que estamos entablando un proceso de comunicación, o sea, editar es hacer este proceso de comunicación eficiente. Y los editores, los correctores, todos los que estamos trabajando en el proceso editorial somos mediadores en ese proceso de comunicación. Entonces, en este proceso hay un emisor, que es el autor, hay una codificación de un mensaje que puede ser dependiendo del tipo de texto, del tipo de libro, hay un código, hay un canal por el que se transmite, que en el caso del libro, bueno, puede ser un libro impreso, puede ser un libro electrónico, o pueden ser publicaciones en otros soportes, que las hay también, ¿no? Oíamos hace poco que el Laboratorio de Materiales Orales de la UNAM está imprimiendo en vidrio, está haciendo como otras cosas muy novedosas. Siempre hay una situación en la que se escribe un libro, se escribe con un objetivo, bueno, eso creo, y eso debería ser una buena práctica de la parte del autor. O sea, muchas veces es simplemente estético o simplemente una cuestión de transmitir una experiencia, no sé, como en la literatura. Aquí voy a hablar más de edición académica, entonces eviten de pronto la literatura porque podrían quejarse algunos. Hay un referente, o sea, siempre para decodificar va a haber un referente, hay un contexto del receptor en el que se encuentra y las condiciones de lectura. Y eso es muy importante. Una de las buenas prácticas del editor es entender esto. Es entender que todo el proceso que vamos a hacer editorial tiene que ser coherente. O sea, tenemos que empezar a entender a quién va dirigido nuestro mensaje y en qué condiciones lo va a decodificar, lo va a leer. Porque de ahí va a depender el soporte que elijamos, si es un libro impreso, si es un libro electrónico, el diseño, que tiene que ver con el costo que va a tener ese producto. O sea, si estamos pretendiendo llegar a los estudiantes y ni siquiera estamos pensando en el precio, pues no hay coherencia en lo que estamos haciendo. Entonces, una de las buenas prácticas es entender que es todo un proceso que une a un autor con un lector, y esa unión efectiva tiene que hacerle el editor con lo que hace, tiene que entenderse el texto que se está editando, tiene que tener un diseño, un soporte, un tamaño,
un precio adecuado para el lector, y tenemos que pensar en las condiciones de lectura también en las que lo va a leer. O sea, no hay nada peor que un libro que es para leer en la mesa, un libro de referencia, que se cierre, o un libro que es para leer en el metro. O sea, yo no sé, que va a llevar un estudiante porque es un libro de consulta, un libro de lectura más que de consulta, y que sea pesado, que no le quepa en la mochila, en la bolsa, en lo que sea. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones de planeación que un editor tiene que entender desde el principio. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que entender, ya me apuro. Y la otra es entender el momento en el que vivimos. Así como hubo una revolución tan grande con la creación de la imprenta, hay ahora una revolución igual de importante con todo el surgimiento de nuevas tecnologías y de nuevas maneras de comunicarnos, las redes sociales, Netflix. O sea, parece que no tuviera nada que ver Netflix en todo esto, pero realmente ha cambiado la forma de narrar y la forma de crear un discurso. Entonces, el hecho de que podamos ver series empezando el capítulo 1 hasta el 12 en un fin de semana, implica también la forma en que estamos narrando. Y entonces, si no entendemos como editores que están cambiando todas estas maneras, que están cambiando la atención que tiene la gente para leer, la manera de que antes teníamos una lectura lineal y que ahora es una lectura que salta con los hipervínculos, que todo eso, entonces vamos a hacer productos que no van a conectarse con mucha gente que está leyendo de otra manera. Entonces no es una labor del autor únicamente, el autor tiene que estar enterado, pero es una labor del editor. Entonces una buena práctica es entender estas dos cosas. Bueno, otra buena práctica es planear, tener una política editorial. O sea, no podemos surgir de la nada. Entonces tenemos que pensar qué vamos a publicar, con qué contenido y qué calidad. O sea, en la universidad tenemos que pensar justamente, el contenido lo deciden en la universidad los comités editoriales y la dictaminación por pares, doble ciego por pares generalmente, aunque hay otras formas de dictaminación, ya hablaron de esto, y la calidad que también la deciden igual los comités editoriales y los pares, y que es un lineamiento básico que tiene una casa editora en la universidad. Siempre tiene un objetivo de una misión, una visión, un objetivo de cuál es nuestra meta como transmisión del conocimiento. Si ustedes recuerdan, en las universidades una de las funciones sustantivas es la difusión y la extensión del conocimiento, y ahí entramos las publicaciones. Otra cosa que tenemos que entender es para quién publicamos. ¿Quién es ese lector al que publicamos? Y muchas veces vagamente decimos que son estudiantes, son profesores, pero no entendemos si nuestra universidad es una universidad pública, si es una universidad privada, si es otra institución de posgrado. Y eso sí tiene una importancia en lo que les decía de qué producto vamos a hacer finalmente. O sea, de pronto hay libros que son muy caros para los estudiantes, y bueno, nosotros en la UNAM tenemos descuentos, tenemos ciertas cosas que permiten que los estudiantes sigan adquiriendo los libros, pero incluso si hacemos un análisis de nuestras publicaciones, vamos a ver que hay ciertos productos que se venden más que otros porque son mucho más accesibles para ese público al que tenían que ir dirigido. Entonces es muy importante pensar, y pensar también no solamente estudiante, profesor, sino qué le gusta, qué hace, qué referentes tiene en la vida. O sea, muchas veces la gráfica de un libro está ligada con esos referentes que tienen los demás. Entonces una manera de conectarte, de que te vean, si ustedes van a una librería, más o menos la distancia promedio en la que encuentran un libro, pues no sé, es un metro y medio cuando están afortunadamente en la mesa de novedades o en la mesa de librerías. Entonces la conexión visual con ese libro es muy importante también, y muchas veces no hablamos de eso en las universidades. ¿Cómo vamos a editar? Bueno, ¿por qué? Ahí sí ya me salté. ¿Por qué vamos a editar? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para editar? Ese objetivo está ligado también al soporte que vamos a elegir. O sea, queremos la difusión del conocimiento, y entonces queremos la difusión del conocimiento, y entonces queremos la difusión del conocimiento en un mercado nacional, en un mercado internacional,
a lo mejor hay 5 especialistas del tema que estamos tratando en México, pero podemos llegar a otros 15 en el mundo. Entonces a lo mejor la salida ideal es el soporte electrónico y no el soporte impreso, o ambos. Entonces es muy importante el porqué, el objetivo también de la casa editorial. Y bueno, el cómo es justamente el soporte, el tiraje. Hay que hacer tirajes reales, ya por suerte están como muy normados, por lo menos aquí en la UNAM, los tirajes. No sé si hablaste de eso, Carolina, pero están muy normados para que no sigamos imprimiendo, no sé, miles de ejemplares que después no se van a vender. Tenemos que pensar en el diseño del libro, en el diseño no solo de la portada, sino en el diseño del producto. O sea, nosotros aquí en el CISAN ya tenemos como muy establecido el diseño y es realmente adecuado, porque no son libros por sus materiales ni pesados, ni difíciles de leer, ni nada, pero es una cosa que cuando se crea una publicación de inicio se tiene que considerar. O sea, a veces el editor no piensa en el peso que tiene un libro, que es algo muy importante también, de cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a leer, dónde lo vas a leer, la legibilidad, el ángulo de lectura, etc. Tenemos que pensar en la difusión. Bueno, ahí le puse doble barrita porque ya es como otro proceso donde entra la difusión, la circulación o distribución y la venta del libro. O sea, escuchamos muchas veces de los investigadores, mi libro no está en Sanborns o no está en Gandhi, entonces tenemos que preguntarnos si realmente es el lugar al que van esos lectores que tienen el libro a comprar o a buscar el libro. A lo mejor la Gandhi sí, pero a lo mejor el Sanborns no. O sea, cuando yo voy al Sanborns no voy a buscar un libro académico, voy a buscar otra clase de cosas, ¿no? Ni siquiera pensé en libros, pero bueno, a lo mejor tienes que dar un regalo y entonces compras el libro de arte, así, Taschen, De estéticas, ¿no? No, de estéticas voy a otro lado, ¿no? También. Entonces, bueno, tenemos que pensar los recursos que tenemos, la cantidad de dinero, la cantidad de recursos humanos y tecnológicos, y tenemos, como dije hace rato contestando una pregunta, ser creativos, porque nunca vamos a tener ni la cantidad de dinero que deseamos tener, ni la cantidad de personal que quisiéramos para que los libros salgan rápidamente. Entonces hay que buscar eficientar los procesos de producción, pero hay que buscar también, no sé, innovar, ver. Yo les decía, a mí me ha resultado muy bien la formación de recursos humanos con un proyecto de servicio social en el que tenemos una especie de taller. Luego me tienen que andar persiguiendo, lo siento mucho, pero bueno, se trabaja como mejor así. Bueno, tenemos que pensar también qué queremos al final, no solamente como universidad, sino como editores cuando publicamos un libro. Ahí finalmente se crea un prestigio del sello editorial que va a ser reconocible, que cuando la gente sepa, o sea, bueno, esa es la idea y ese es el deseo que todos tenemos, crear un sello editorial en el que alguien vea ya nada más la colección o el logo del CISAN y diga, esos libros son buenísimos sobre América del Norte, entonces voy a buscar, independientemente de que sepa quién es el autor o no, voy a buscar los libros de ese sello porque están bien editados, porque siguen, no sé, tienen conocimiento de punta, yo no sé, o sea, hay que siempre pensar qué vamos a obtener, qué queremos tener, reconocimiento, queremos tener prestigio, queremos tener dinero de la venta de ese producto, o estamos produciendo un valor simbólico, que es finalmente algo que me parece que las universidades están pensando. El valor es el valor del conocimiento, es el valor de la transmisión, de la creación de nuevo conocimiento a partir de esta investigación, etcétera, que es una de las cosas fundamentales de la edición. La edición siempre crea, y bueno, todos los teóricos de la edición lo dicen, siempre crea un valor agregado y siempre crea un valor simbólico. Y tenemos que planear, bueno, esta planeación, cuál es nuestro cronograma o tiempos de publicación y tiempos de oportunidad para que salga una cierta publicación. A veces, o en las universidades, muchas veces están regidos, como lo dijo Teresita, por los calendarios del SNI o de las contrataciones, o yo qué sé,
pero a veces deberíamos pensarlo, no sé, también el inicio de clases, como hacen las University Presses en Estados Unidos, que tienen calendarios que están ligados a tiempos específicos. Cuando empiezan las clases, entonces sale una cantidad de libros que apoyan la docencia, o para fin de año, que viene la Navidad y todo eso, entonces salen otro tipo de productos que a veces también las universidades crean, como libros más de variedad, no tan académicos. Y bueno, ¿dónde estamos nosotros y dónde está nuestro mercado? Entonces, esta cuestión de saber quién es el lector es saber quién nos va a comprar y a dónde vamos a llegar. A veces la librería no es la única manera de llegar a ese mercado, entonces hay que pensar otras formas. Por ejemplo, aquí en el CISAN nos ha funcionado muy bien la venta en eventos académicos, en conferencias, en simposios, en seminarios, mucho mejor que la venta en librerías, que es donde está la gente que está interesada en nuestros libros. Bueno, en esta cuestión de la planeación también entra toda la normatividad editorial. Ya Carolina nos habló de las disposiciones generales para la publicación y distribución de la UNAM, pero está la Ley Federal de Derechos de Autor, a la que tenemos que apegarnos claramente. Hay ciertas cuestiones de dónde va el código de barras, qué tipo de información tiene que tener una publicación en portada o en cuarta de forros para la venta, o la catalogación en la fuente, que nos permite estar como en las bibliotecas y localizar fácilmente esos libros. Bueno, otra cosa que es muy importante, a lo mejor soy medio repetitiva, pero porque hay que ir desagregando un poco todos estos puntos, es qué tipo de publicación estamos haciendo y cuál es el objetivo. ¿Es un libro? Bueno, ¿es una publicación periódica o no periódica? ¿O es otro tipo de publicación? A lo mejor no lo consideramos de pronto así, porque habría que definir la publicación. Creo que ya lo hicieron ellas cuando empezaron con el taller de procesos editoriales, que tuviera un ISBN, pero a lo mejor podemos estar hablando de folletos, podemos estar hablando también de carteles. No sé si han visto los carteles de la revista Cómo Ves, que es una revista que se está empezando a poner en las paredes. Entonces hay que pensar también qué tipo de publicación y cuál es el objetivo. O sea, tenemos que pensar para quién, por la coherencia entre la línea editorial, las características de la publicación, el público lector, cómo y dónde se difunde y se distribuye. Tenemos que pensar en este tipo de publicación de qué manera vamos a transmitir los mensajes. Y no es solamente esto que les dije del círculo de la comunicación, esquema de la comunicación, sino también si es a lo mejor para un estudiante. O sea, el mismo libro, una misma edición de un libro podría tener públicos distintos. O sea, un libro muy específico, no sé, sobre Canadá, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos, si está pensado para un público académico de pares de otros investigadores, a lo mejor tiene un lenguaje que ellos manejan de la misma manera y no hay que meter un glosario o no hay que meter infografía, pero a lo mejor se puede hacer una parte también para los estudiantes que tenga ese glosario, que tenga infografía, que tenga otros apoyos que puedan servir para gente que no es especialista en ese tema. Y bueno, la venta, la circulación, ya de lo que hablé, no me voy a detener porque si no me voy a detener. Y yo insisto mucho en esta cuestión del lector, y a veces no es tan fácil pensarla en la universidad, pero mi insistencia es porque justamente se nos pierden los lectores, se le pierde al autor pensar. Ena Lastra hace rato hablaba de estos formatos de dictamen que consideraban quién podía ser el lector de esa publicación, pero creo que es algo básico para considerarlo y entender quién es esa persona, qué hace, qué le gusta, cuánto puede pagar por las publicaciones, por qué va a leer un libro en vez de ver Netflix o en vez de entrar a Facebook o sea, nuestra competencia no son los libros de al lado, son todas las formas de entretenimiento que hay a nuestro alrededor. Entonces,
tenemos que entender eso. Si es un estudiante, además, pues obviamente tiene todas esas formas de entretenimiento ahí disponibles en cualquier dispositivo y todo. ¿Para qué lee? O sea, creo que nadie se pregunta para qué va a leer el que va a leer. Se quiere obtener información. Entonces también ahí es cómo estructuras el discurso. Y bueno, ¿dónde lee? Entonces esto es lo mismo que digo de comunicar. Y finalmente, ya para terminar, ya voy, hay que asegurar la calidad. ¿Cómo aseguramos la calidad en buenas prácticas? Dictamen doble ciego por pares, hacer también dictámenes editoriales, un informe técnico del original, le llamamos aquí desde que Lola estaba en el CISAN, que nos permite saber cómo vamos a editar ese libro. O sea, yo los uso para saber cómo vamos a editar, qué problemas presenta un manuscrito y cómo lo vamos a editar. Tiene bibliografías incompletas, necesita un glosario, necesita, yo qué sé. Entonces, ese informe del original hecho por un editor nos lo puede dar. Hay que tener procesos de producción claro y en equipo. Hay que tener de preferencia equipos profesionales que puedan respetar la normatividad, los tiempos y que usen además herramientas de apoyo, cuadros de producción, listas de verificación, etc. Hay que distribuir las responsabilidades. Ahí hay que tener estas herramientas de producción, hay que hacer contratos de derechos de autor, hay que hacer registro de obra, hay que hacer contratos de coedición cuando se habla de una coedición, hay que tener ISBN o ISSN, registro de título, todo lo que requieren también las revistas, hay que buscar tener un DOI, en las publicaciones electrónicas que vamos a buscar, pues tratar de tener también un DRM. Entonces hay una serie también de cuestiones de, pues no sé si llamarle normatividad, pero de funcionalidad de la edición y de legalidad de la edición. Y bueno, hay que también pensar que una publicación tiene un valor económico y simbólico, no solo por el mensaje que porta, sino por lo que es e implica en cuanto a la preservación de la cultura y del conocimiento y respecto de lo que se le agregó durante el proceso de creación, tanto del autor como del editor. O sea, si ustedes leen, por ejemplo, a Bhaskar, una de las cosas básicas del editor es agregar valor a ese manuscrito. ¿Y cómo agregan? Mediante la edición. Y bueno, los libros se hacen para venderse, para salir, para que los vean, para que los lean. Entonces, por ahí hay una historia que alguien me contó de alguien que dijo, ¿tú haces libros para venderlos? No, a mí me gusta ver ahí cómo crecen en las bodegas, se echan raíces, no, entonces hay que sacarlos de las bodegas y llevarlos a donde la gente los va a leer. Entonces, bueno, ya lo dije hace rato, hay que conocer lo que vas a distribuir. Alguien que va a vender los libros si no los conoce no va a hacerlo efectivamente, o alguien que tiene que darlos a conocer, si no sabe qué es lo que hay ahí adentro de los libros, pues no va a poder. Hay que conocer el mercado y a los lectores. Hay que tener un plan, aunque sea básico, de marketing que permita difundir. O sea, oímos marketing y pensamos así, el anuncio, no, o sea, básicamente es la difusión de los libros a través de metadatos, a través de redes sociales, a través de lo que sea. Y bueno, pensar que el mejor lugar para difundirse o vender un libro es donde va el lector, no los Amazon, o no la máquina. Tenía un compañero en la beca que quería poner máquinas dispensadoras en los hospitales y en los aeropuertos de libros. Pues a lo mejor para la literatura funcionaría muy bien, para cierta literatura, pero no para el libro académico, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Astrid por todos estos elementos del proceso editorial. Y vamos ahora con Norma Manzanera, la artífice de CISAN, y su ponencia es Estrategias para la optimización de la visibilidad de las publicaciones. La maestra Norma Aida Manzanera Silva estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con su tesis de licenciatura recibió mención honorífica. Obtuvo el grado de maestría en bibliotecología por el Colegio de México. Cursó el curso Introducción a la Museología en la Universidad de Harvard.
Fue subdirectora de la Biblioteca de la Universidad Panamericana, coordinó la creación del Archivo Fotográfico Digital Roque González, ahí. Luego de 2007 a 2008 fue titular de la Biblioteca del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Desde 2011 está adscrita a la Coordinación de Publicaciones del Centro de Investigación sobre América del Norte, donde se desempeñó como gerente de comercialización y circulación. Desde 2014 es responsable de las bases de datos de publicaciones del CISAN, lo cual ha permitido la incorporación del centro a las iniciativas de acceso abierto, toda la UNAM en línea y el portal de datos abiertos de la UNAM. Actualmente es líder de Mi CISAN, repositorio institucional, proyecto financiado con fondos CONACYT. Ha impartido clases en la maestría en bibliotecología y estudios de la información en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La maestra Manzanera ha participado como ponente en diferentes foros y encuentros nacionales e internacionales relacionados con las temáticas de repositorios, acceso y datos abiertos, memoria institucional, entre otras. Gracias, Nona. Gracias a ustedes. Refrendo el agradecimiento a la organizadora, a sus colaboradoras y al CISAN que nos está prestando su casa, a nosotros mismos, ¿verdad? Y a Comexo. Es muy interesante que se hable en estos foros, no es lo común, ¿verdad? Y yo hubiera deseado también, como Teresita, que estuvieran aquí los autores de los libros. Y así como estoy refrendando el agradecimiento, pues voy a refrendar muchas de las cosas que se han dicho aquí. El título de mi presentación es bastante ambicioso: Estrategias para la optimización de la visibilidad de las publicaciones, y temerosa de que el tiempo no sea suficiente porque me tocó al final, vamos a empezar un poco al revés y me voy a atrever a hacer una pregunta aquí con los especialistas. O sea, yo empecé partiendo, ¿qué es el libro? ¿Sí? Bueno, pero ya está hecha la presentación. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el libro? ¿Sí? Entonces buscamos en el diccionario y encontramos dos vertientes. El libro puede ser un objeto, algo que tiende a la cosificación, y nos lo describen, ¿verdad? Tiene una cubierta rígida, tiene sus páginas, se sujeta. Bueno, y la otra vertiente, que es la que me parece muy interesante, es el libro como un producto intelectual, como una obra científica, y ya nos decía Astrid, como un vehículo de un mensaje, ¿sí? Entonces, desde la siguiente, por favor. La función trascendental del libro sería esta, ¿sí? Cuidar la conexión autor-lector, ¿sí? Que llegue ese mensaje. La siguiente, por favor. Desde la bibliotecología tenemos un especialista, Ranganathan, que ha propuesto varias leyes, y 3 de sus leyes se refieren a los libros. Los libros son para usarse. De nada nos sirve, ya nos decía Astrid, un libro en las bodegas, en la biblioteca, en nuestros estantes, en nuestras bibliotecas personales, ¿sí? Y son 3 leyes que parecen muy simples, ¿sí? Pero que verdaderamente su seguimiento sería una transformación radical de lo que es el libro, en su tratamiento, ¿sí? La otra es para cada lector su libro, y es un poco, siguiendo a Astrid nuevamente, no le vamos a ofrecer el libro a cualquiera, ¿sí? Tenemos que ofrecérselo al lector adecuado, y a cada libro su lector, ¿sí? El libro que yo creo, ¿verdad?, que yo como autor estoy proponiendo, pues tiene que llegar justamente a quien debe ser, ¿verdad? Bueno, y también aquí me gusta a mí usar este tipo de ilustraciones para que se nos quede la idea, ¿sí? El autor, y aquí tenemos algunas personas que son autores, ¿verdad?, algunos investigadores, y ojalá hubiera más, tiene una idea, desarrolla esa idea, ¿sí? Y quiere que su mensaje llegue en el mejor de los casos. Yo quiero pensar que no se conforma con ponerlo en blanco y negro, ¿sí?
y que debemos de valorar lo que aquí se ha dicho, una serie de procesos, ¿sí? Procesos hechos por profesionales para que ese mensaje llegue de manera clara, apropiada, ¿verdad? Que realmente rinda frutos. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuándo nace el libro? Sí. Entonces, bueno, algún día que supe que tiraban los libros por ahí o que los iban a quemar, me puse a pensar en esto y dije, ya está el libro y ya nació realmente. Pues creo que no, porque si está en los almacenes, en las librerías, en los estantes, el mensaje no ha llegado, ¿sí? Si bien tiene vida, esa vida es latente, si permítaseme la metáfora, ¿sí? Pero ¿cómo logramos la vida plena? ¿Sí? Bueno, aquí en la vida latente tenemos separado al autor y al lector, ¿sí? En la vida plena se juntan, hay una intersección, ¿sí? Y lo peor que nos podía pasar es la muerte, ¿sí? Porque aun cuando los echamos a la basura, hay quien los recoge y los lleva a las librerías de viejo y el libro aún no ha muerto. Pero lo que nos interesa en este caso es la vida plena, ¿sí? Entonces la vida plena sería la recepción del mensaje y, en el mejor de los casos, el diálogo que se crea entre el autor y el lector. Es decir, el crecimiento, la transformación de esa idea original, ¿sí? El libro, volviendo a la ilustración, ¿verdad? Tenemos nuestra mariposa, pero lo que queremos es que se aprenda con H, que sea parte del lector, que haya en el lector una motivación, una transformación que le provoque algo, ¿sí? Por eso es tan importante que tenga vida plena, ¿verdad? Todo el trabajo que hizo el autor, el investigador en este caso, y estamos hablando del libro, pero puede ser el artículo científico, ¿sí? Todo ese trabajo que hicieron en ediciones, pues no tendría ningún objeto, ¿verdad? Bueno, entonces hay un elemento ya para ligarlo con mi idea. La visibilidad es un prerequisito, ¿sí? Para que se logre esa conexión autor-lector, ¿sí? Y una de las formas, ahorita estamos hablando ya mucho del libro en la red, ¿sí? Tenemos muchos libros antes de que se crearan los repositorios, ya teníamos libros en línea, ¿sí? Pero con los repositorios lo que se pretende es dar orden al caos, ¿sí? Porque tenemos mucha información, pero no queremos mucha información, queremos información de calidad, de los primeros resultados de la búsqueda. Entonces el repositorio, y no voy a apruebo lo que dijo Dolores, no nos vamos a pelear, no es una publicación, ¿sí? Es una plataforma centralizadora que da cabida a las publicaciones que tenemos ya digitales, que nacen digitales o que hemos digitalizado y a las cuales les hemos hecho una descripción muy detallada de sus metadatos, porque en esta plataforma esos metadatos van a permitir la intercomunicación, ¿sí? La comunicación con otras plataformas, ¿sí? Vamos a imaginar que nosotros tengamos ya un repositorio por ahí de Canadá, pues todo lo que nosotros hemos hecho de Canadá en automático puede ir ahí, ¿sí? Y para que, les decíamos, vamos a hacer un orden, ¿sí? No subir por subir como están muchas de nuestras publicaciones ya en línea, ¿sí? Sino que vamos a usar esquemas de metadatos, vamos a usar lenguajes internacionales para que estos metadatos tengan calidad y consistencia, ¿sí? Y entonces pues ya lograríamos nuestro objetivo, ¿verdad? De enlazar autor y lector. ¿Qué ventajas nos reporta esto? Para la sociedad hay servicios de valor añadido, tiene la facilidad, tiene acceso a internet, ¿verdad? Va a tener el texto completo, va a tener un sistema de alertas, va a poder enlazarse a diferentes textos,
de la misma temática, y todo esto representa la democratización del conocimiento, es poner a disposición de todos la lectura transformadora, ¿verdad? Y aparte vamos a estar haciendo un ejercicio de transparencia, porque a lo que nos dedicamos en la universidad, ¿verdad? Uno de los productos pues son precisamente las publicaciones, y hacemos rendición de cuentas. Ahora, para los investigadores, ¿qué pasa? Les digo, yo quiero partir de la idea pues de que quieren ser leídos, ¿verdad? Quieren ser, que sus textos sean vistos y sean citados, ¿sí? Con eso adquieren un prestigio, se les reconoce el mérito, se multiplica, hay un efecto multiplicador de este mérito, hay una marca personal, se crean, también ya lo habían dicho aquí, redes de especialistas con mayor facilidad, ¿sí? Y tienen un compendio o especie de currículum de todas sus publicaciones, al menos por editorial, en un segundo, ¿sí? Y hay quien dice que el impacto llega a triplicarse. ¿Sí? Entonces, también un investigador me dijo, ya no, yo no quiero subir mis publicaciones porque me costaron mucho trabajo y me la van a plagiar, ¿sí? Entonces, yo por el momento me reservo, ¿sí? El plagio, si lo hacemos de esta manera ordenada, que van a salir en los primeros lugares esa es nuestra apuesta, en los primeros lugares de las búsquedas, pues va a ser muy difícil. Anteriormente, cuando no existía internet, pues se traían tesis hasta de Guadalajara y pasaban, luego de China, y bueno, ahora es más difícil, ¿sí? Si tenemos todo ahí en línea, entonces con esto se va a disminuir el plagio. Y por último, nos hemos basado en el esquema de Dublin Core. Ponme la siguiente, por favor. En Mississippi podríamos, aquí, un segundo. Tenemos 3 aspectos. El detalle es tan grande al que hemos llegado en Mississippi, que tenemos agrupados los metadatos o la descripción que hacemos, una referida al recurso en sí mismo, ¿sí? Otra a la propiedad intelectual y el último a la forma. Ahí sí hubo un error, ¿sí? Entonces, los 15 metadatos básicos de Dublin Core han quedado rebasados porque verdaderamente describir un objeto con tan poquitos recursos no nos garantiza esa localización en los primeros lugares, ¿sí? Sin embargo, ahora sí lo vamos a poder hacer. Le estamos dando crédito a todos ustedes, todos los que colaboran en la creación de los libros, que regularmente no se hacen, ¿sí? Me he encontrado con con formas diferentes de nombrar a muchos colaboradores: tipógrafos, cajistas, impresores, editores, cuidado de la edición. Bueno, pero a todos les hicimos un metadato para que estén ahí, porque realmente es mucho el trabajo que se hace, y por eso quise empezar con esa reflexión de qué es un libro y su función trascendental. O sea, vale la pena que se haga esto por la repercusión, o al menos esa es la apuesta. Ya nos encontraremos más adelante para que les diga qué pasó. Y bueno, si podemos presentarles Mississippi, tiene la liga en el título, ¿sí? Y algunos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Nada más es ru.mississippi.unam.mx, ¿sí? Y esta es nuestra plataforma y tiene sus políticas, tiene ligas a la biblioteca, publicaciones, preguntas frecuentes, esto de cómo estamos trabajando, cómo surgió, en el marco de que se ha dado. Son 4 colecciones básicas, todo es retrospectivo, trabajamos memoria institucional y los invito a que la exploren. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Nuna.
Este ha sido un trabajar impresionante que ahora se ha visto la luz por fin. Y bueno, no sé si tenemos un espacio para preguntas, comentarios, si alguien quisiera. Sí. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Tengo mucho miedo de verme entre los diferentes hilos de diálogo de cada uno de los ponentes. Me ha hecho llegar que ya vengo con una carga en ese sentido, creo que ya venimos todos con una carga en ese sentido, que es ese dato tan significativo que salió a la luz hace ya bastante tiempo, se hablaba de que nuestro mundo estaba dividido entre el 1% versus el 99%. Perdón, Francisco, que no se oye hasta atrás. Ajá, perdón, bueno, Más fuerte, sí. quería yo decir que esa diferencia tan enorme de somos un mundo dividido, un mundo, no solo nuestra sociedad, que hace mucho por estar de acuerdo con esto, un mundo que se divide entre el 1% y el 99%, tan desbalanceado que todas estas cosas de las que venimos hablando aquí, todas nuestras quejas, la ronca de Teresita, todo lo que de cada uno de ustedes y de los otros participantes viene diciendo, a mí se me entra como una convergencia hacia esta situación que estamos viviendo y que necesariamente tenemos que cambiar y apenas empezar a cambiar para que entonces sí las publicaciones, los libros, la información llegue también a todos esos que están esperando ahí, aun si las cosas no fueran tan diferentes como 1 contra 99 y digamos fuera el 1 contra el 10% contra un 90%, el desnivel está en nuestra sociedad en particular, pero no solo, también paréntesis, que es una tarea titánica la que tenemos delante, ¿no? Es decir, cómo incorporar a esos que no participan, ¿no? Pienso en un solo dato para apoyar un poco esto, que por ejemplo en Alemania el 70% de la población gana lo mismo. Ese es un país que está organizado. Nosotros no lo somos, y esta divergencia yo la oía en cada uno de ustedes, y tengo por aquí un montón de cosas, para quién publicamos, por ejemplo, o como tantas otras, pues en principio para todos, pero no, porque nuestra estructura nos impide tener esa perspectiva real, ¿no? Entonces, y como quizá cualquier otra de las cosas que tanto ustedes se hicieron, empezar a distribuirlo todo. Pues sí, de eso se trataría, más bien, de eso se trata, pero está lejos de nosotros, ya ha estado en el pasado, Claro. muy lejos de nosotros. Sí. Ya veo que así me quiere parar. No te bueno, quiero parar por parar, pues también para hacer más muy grande la bien, discusión. muy bien, creo que alcancé a decir lo que Pero bueno, hay cosas que están fuera de nosotros, Francisco. O sea, por supuesto. la cuestión de la educación y de las políticas de educación de México, de las políticas culturales, del acceso a la lectura, a la información, están fuera totalmente de nuestro alcance. O sea, creo que como editores tenemos que entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Pero nunca podemos pretender que con solo editar vamos a resolver esos problemas. O sea, son problemas básicos de educación, o sea, y no solo de alfabetismo,
sino de saber discriminar la información, de entender lo que se lee, de muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance. Entonces, creo que un error que se comete mucho y que muchas veces se comete desde ciertas instancias de políticas culturales es pensar que publicamos para todos y que los libros son gratuitos para todos, porque no es cierto. O sea, muchas veces esos libros gratuitos tienes que pensar, como yo les decía hace rato, quién es el lector, si realmente ese libro gratuito se va a leer o va a llegar alguien, lo va a tomar y lo va a tirar después a la basura. O sea, es la cuestión de la vida útil de un libro. Y pensar, bueno, realmente nuestra universidad, ¿a quién se debe? O sea, somos una universidad pública mantenida con fondos públicos y bueno, entonces vamos a llegar al mayor número de gente posible. O sea, no vamos a intentar cubrir y llegar a la sierra como el libro de texto gratuito ni nada, porque es algo imposible. O sea, hay que plantearnos objetivos reales, y bueno, sí estamos muy lejos de Alemania, y Alemania, o sea, publica ya, me sorprendió mucho escucharlo, no dictaminan, ellos tienen un algoritmo de dictaminación, entonces son realidades distintas totalmente a la nuestra. Pero bueno, ya, luego podemos platicar, porque si no, nos vamos a poner aquí tú y yo nomás. Sí, por allá hay otra pregunta, ¿estás? Gracias. Vengo de la Suprema Corte, del Centro de Estudios Constitucionales. Mi pregunta es muy breve, bueno, son dos. Una es sobre la labor de los repositorios en general. Me parece que no está del todo visibilizada, es justamente para la divulgación de la investigación científica. Y yo quería preguntarle a la maestra Manzanera, perdón, que el CONACYT en algún momento había planteado la formación de un repositorio nacional, si saben qué va esto. Y me parece, yo celebro tanto de la mesa anterior como de esta mesa, afán más bien pedagógico de la labor editorial y de buscar un diálogo entre investigadores y de la propia labor editorial. Y justamente sobre esto me parece que va también de la mano con el tema de la profesionalización, y quisiera preguntarles en general a la mesa qué tanto el editor en esta búsqueda de profesionalización, entendiendo que todos los actores que involucra la propia edición, desde correctores, es decir, algunas actividades se han profesionalizado mientras otras no tanto, ¿no? La corrección, por ejemplo, los traductores ya están un poco más certificados y todo esto, pero hay otras actividades que pareciera que el carácter más bien de oficio, ¿no? De esta labor de oficio histórica, se va perdiendo en esta necesidad de profesionalización, y que tanto el editor se ha vuelto más bien un administrador de información más que un profesional de la edición. O sea, ¿qué diferencia hay, pues? Gracias. Bueno, la primera respuesta Ingrid. Sí, cómo no. Bueno, existen tres tipos de repositorios. Los repositorios institucionales, como es el caso de MISISAN, que responden a todo lo que se edita en casa, ¿sí? Todo lo nuestro y coediciones cuando se tiene el permiso, ¿sí? Hay otros que son como el repositorio nacional. Sí, ya tenemos repositorio nacional y lo maneja CONACYT. En el que tenemos nosotros, en el institucional, nos permitimos la libertad de incluir todo lo que nos sea posible. En este momento, 4 colecciones, libros que son arbitrados, Norteamérica, que es arbitrada, y eso es lo que le interesa en este momento al repositorio nacional. Entonces, eso es lo que ellos se llama cosechar, ¿sí? Y lo van a hacer de manera automática, ¿sí? Y hay otro tipo de repositorios como el que yo les mencionaba, que quizá pudiera existir, ¿verdad? Uno de Canadá, temáticos, ¿sí?
de Canadá, del tema que se te ocurra, ¿sí? Entonces, la forma en que operan los repositorios es de intercomunicación. Entonces, jalan la información cada quien lo que requiere, lo que necesita, ¿sí? Sí, quedas contestada la pregunta. Gracias. Luego contesten también, porque si no ya ven que yo. Bueno, hola, me da mucho gusto verte. La cuestión de la profesionalización ahorita, pues yo creo que ya es más de buscar el espacio, porque creo que los editores, hay 3 maestrías en edición, hay muchos cursos en edición para correctores, pues también hay un diplomado de corrección de estilo, hay también muchos cursos de corrección de estilo. Los diseñadores, bueno, tienen carreras que tienen especializaciones en diseño editorial, tienen posgrados en diseño editorial, hay también escuelas de libreros. Yo creo que ya el asunto de la profesionalización es de buscar espacios. Tal vez donde está como apenas iniciándose en la cuestión de las nuevas tecnologías, la producción sobre todo de libros electrónicos en formatos no les voy a llamar tradicionales porque no son tradicionales, pero en formatos ya de alguna manera convencionales como el EPUB pero bueno, otros formatos, tal vez XML o otras cosas que todavía están empezando, o las mismas apps, ¿no? También con esta discusión de si las consideramos libro o no. Tal vez es ahí donde la cuestión de la profesionalización está abriéndose camino, pero por lo demás yo veo que hay ya una cantidad inmensa de espacios donde hacerlo, que es una cuestión de buscarlos y pues de ir o acercarte a las asociaciones, a la CANIEM, a las universidades. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Martín del PRI y trabajo en el Departamento de Publicaciones y también en este tema de profesionalización. Bueno, obviamente pues hemos tomado que la maestría, el curso y todo eso, y no es tanto como mi duda en cuanto a ya saber hacer más el oficio, es también cosa de experiencia, siempre es una aventura, siempre sigues aprendiendo, pero por ejemplo se mencionaba lo mencionabas hace un momento del cuadro de producción y las listas de verificación, y que ya algún día te había preguntado, ya no tanto como enseñan, como darnos el pez, sino algún tip de enseñar a pescar. Sí, yo sí comparto con Hilda esto de que siempre hace falta, y estás con que sí voy a hacer el manual, voy a hacer esto, necesito hacer las listas de verificación, pues, o sea, como, pues me gustaría así como un consejo de cómo lograr hacer esas listas para tu propio departamento. Y si se ha concretado, preguntar si se ha concretado algo sobre la certificación de los correctores de estilo por parte de la CANIEM. Bueno, la primera pregunta, estas listas de verificación y todo eso, tiene que partir de las necesidades que tú tienes. O sea, digo, yo el cuadro de producción y todo lo aprendí aquí de Dolores Latati, que fue mi jefa, y entonces yo creo que lo que aprendí justo con ella es esta cuestión muy metódica de la edición, pero pues parte de las necesidades que tienes. O sea, yo hice las listas de verificación, de corrección de estilo y de corrección de pruebas que de pronto se usan y de pronto no, pero es pensar, cuando yo reviso un libro en terceras, por ejemplo, ¿qué problemas encuentro constantemente? Entonces, a partir de que yo veía que las adscripciones no estaban unificadas, que los cuadros no estaban unificados, que había todavía muchas cuestiones de ortotipografía no cuidada, entonces yo hice mis listas de hay que cuidar esto en primeras, en segundas, en terceras. Hay que fijarse en la corrección de estilo, en la verificación de información, hay que fijarse en la corrección de los aparatos críticos. Digo, todos esos documentos con mucho gusto los podemos compartir, porque uno no los hace, es como los libros, no los haces para que se queden ahí en tu computadora. Entonces, con mucho gusto yo puedo compartirles todo eso, pero pues parte de las necesidades, o sea, un ejercicio que ponemos en la maestría, en la que tienen que hacer su
manual o sus hojas de verificación conmigo toman la clase de corrección de pruebas. Entonces yo los pongo a hacer primero es el libro que están haciendo, porque hacemos un libro. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tienen al hacer el libro? Entonces, ¿qué es lo que tienen que cuidar? Eso ahorita le pasó a Lola, pero rápidamente lo otro, lo de la certificación. Pues ha sido un trabajo muy intenso de muchos años. Yo hace pues como uno que ya dejé de estar en la certificación. Bueno, de hecho ya el grupo de certificación se fue disolviendo. La CANIEM se quedó todavía continuando este proceso porque realmente hicimos el estándar, hicimos el instrumento de certificación. Había que hacerle algunos ajustes porque de pronto lo aplicábamos en grupos de prueba y nadie lo pasaba, ¿no? O sea, era muy difícil porque en esa cuestión de que nos nombraron expertos de la corrección de estilo y la corrección de pruebas, creo que nos pusimos demasiado expertos y entonces eran como muy difíciles las pruebas. Y entonces, bueno, era simplemente adecuarlas. Ya hicimos como 3 o 4 adecuaciones y finalmente la CANIEM se quedó haciendo las últimas ya con conocer, porque luego era más difícil entre 10 estarnos poniendo de acuerdo cómo debía quedar, a que más bien ya lo hicieran 1 o 2 personas a partir de todo el trabajo que hicimos durante años. Así que yo espero, habría que preguntárselo a alguien en la CANIEM, pero yo espero que eso salga pronto. Y bueno, Lola, creo que quería decir. Sí, yo quería agregar algo sobre esto de esta ansiedad que tenemos los correctores editores de siempre necesitamos nuestro manual y nunca llegamos porque el trabajo nos roba el tiempo. Si se fijan, nosotros esta mesa que bien organizó Astrid, gracias, y gracias a ustedes por venir, se llama Buenas Prácticas. Yo comentaba que es un término que tomamos de la cibernética porque es un medio vertiginoso. No es lo mismo una buena práctica, una norma y un estándar. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué estamos en buenas prácticas? Por lo que dice Astrid, en el trabajo cotidiano hay que hacerlo. La mayoría de ustedes debe conocer el manual de estilo de Chicago. ¿Alguien no lo conoce? Todos saben. ¿Saben cómo empezó? Empezó un corrector con una listita a lápiz en los años 30. ¿Por qué? Porque era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces hizo su lista con su lápiz, fue con su jefe y le dijo, oye, yo creo que qué tal si hacemos esto. Ese es el origen de ese gran manual que hoy es una Biblia, un referente, ¿perdón? Que amamos, que rendimos culto, que es un referente para la edición académica en el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, una lista, porque cada disciplina y cada trabajo tiene su necesidad. Segundo, redes, como bien decía Astrid. Y tercero, muy importante, compartir el conocimiento. El conocimiento es para compartir. Nosotras y nosotros tenemos distintas experiencias, listados, con mucho gusto los compartimos. Tenemos listados que hay que revisar en primeras, en segundas, cuáles son las responsabilidades de un autor, de un coordinador de volumen colectivo, listados de cómo preparar un ebook, un PDF, un PDF. Lo hemos hecho porque lo necesitamos. Acérquense y los compartimos. Lo único que pedimos siempre, bueno, el crédito de a partir de este hice el mío, porque además no les va a servir tal cual, cada quien tiene sus necesidades, pero es una guía y pueden tomar lo que les sirve y lo que no, y no pasa nada. El chiste es que para ser profesionales hay que empezar a hacer esto, a compartir, a asistir, estar en las discusiones. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que atrás hay Ella tiene el micrófono. Gracias. De nuevo creo que ahora que ya prácticamente se ha terminado el evento, en la medida que ya se culminaron las 2 mesas, realmente la felicito no solo a la organizadora, todo el personal, que la verdad me ha sorprendido la forma en que esta parte de un proceso de investigación y de difusión, esta parte de edición, la verdad los felicito, no solo el profesionalismo que tienen en esta etapa, sino que los compañeros también de aquí del CISAN creo que son dignos de cada uno de ellos de una merecida felicitación, y por ello la estoy expresando de manera libre. Y la otra cosa, creo que el reto también que plasmó Teresita, creo que también es otra de las partes que por desgracia aquí se ha plasmado, porque si por un lado estas felicitaciones a las que me
referido, se pueden ver en el sentido de la profesionalización de los editores. También esta parte es muy ingrata en el sentido de que estando ustedes al final casi de ese proceso, prácticamente están supeditados a lo que es el inicio muchas veces de esa línea de investigación, porque ese ya viene más bien a nivel institucional y a nivel de los autores de esas investigaciones, y en muchos de los sentidos casi ese reto que mandó Teresita al principio, creo que es muy cierto. Prueba de ello es que aquí estamos viendo de los investigadores de aquí de nuestra casa, del CISAN, prácticamente están ausentes. Y ese diálogo que debería de haber, me da la impresión que todavía falta mucho que trabajar en ese sentido. Porque si bien es cierto que hay muy buenos deseos de parte de los editores de tratar de ser esos eslabones para que una investigación se pueda difundir, que pueda tener ese gran efecto hacia afuera, hacia el público, realmente hay muchas deficiencias o mucho diálogo por hacer en el sentido con el autor, con las instituciones que marcan esos lineamientos. Entonces, quizá mi pregunta, más allá de comentario esto, mi pregunta es, con la misma Teresita, quizás con todos los de la participación en este evento que, insisto, ha sido muy, muy grato, es ver qué tanto se ha avanzado en ese diálogo con los investigadores, porque sigo con la idea de que es muy pobre, se ha avanzado muy poco, y lo estoy viendo con ustedes y cualquier otra de las partes que apoyamos la investigación, creo que estamos en las mismas situaciones, ya sea bibliotecas, ya sea apoyo a la investigación, ya sea cuestiones de técnicas como cómputo, estamos deseosos de participar más en ese tipo de proceso, pero lo sentimos como limitado, por lo que la misma Teresita hablaba de esa entronización de los investigadores. Pero mi pregunta específica va por ahí: ¿qué tanto hemos avanzado en ese diálogo entre no solo editores, sino que cualquiera que apoyamos en la parte de la investigación, ya con estos productos finales, con los mismos autores? Gracias. Bueno, ahorita Teresita contestará. Yo nada más rápidamente voy a decir que yo creo que sí hemos avanzado. Creo que Teresita habla de más casos más allá del CISAN, que ahorita les va a decir, pero aquí con lineamientos de entrega de originales creo que sí hay un avance de cómo nos entregaban antes los manuscritos para publicar a cómo nos los entregan ahora. Entonces, generalmente ya respetan cómo se va a usar el aparato crítico. Hay muchas cosas de faltantes de información, que es lo que comentó Teresita, pero creo que sí se ha avanzado. Pero le paso el micrófono. Gracias, maestro Dagoberto. Es que sí hemos avanzado, pero bueno, yo soy más impaciente que Astrid. A mí me conocen en los órganos colegiados donde he estado, que soy pesimista o etcétera. Nos remitimos a los tiempos que mencionó la maestra Carolina Celorio, ella hablando de normatividad en procesos editoriales. Como les decía yo en mi escrito, en toda esta cadena del proceso editorial no nada más estamos los correctores editores, ¿sí? Metadatos, hay bibliotecólogos, hay diseñadores, hay fotógrafos, hay informáticos, hay todo esto, ¿no? Pero, o sea, ¿cuándo hemos llegado nosotros a participar dentro de estos órganos colegiados como el Gran Consejo Editorial de la UNAM o como el Consejo Editorial de cada entidad de la UNAM, por ejemplo? Y también, no sé, en el estado que estén en otros órganos editoriales, como ahorita que decían de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? ¿Dónde entra el que hace el libro o el que hace la publicación dentro de ese órgano editorial? Si acaso entra ese comité editorial, estará con voz pero sin voto. Aunque tengamos todos los conocimientos, hasta administrativos, de dineros, de todas estas cosas, tú habla, pero no te vamos a hacer caso, ¿no? O sea, y que tenga yo idea de un evento como este, por eso agradezco tanto a Astrid, a la doctora Martínez Salce y al presidente de Comexo, desde que yo existo en la universidad, así un diálogo que dirigido a investigadores, yo no tengo. El taller de procesos editoriales, cuando se inició, sí tuvo una presentación
con la doctora Olga Elizabeth Hansberg cuando ella era coordinadora. Entonces presentó algunos resultados de un estudio que se hizo en la Coordinación de Humanidades, pero yo recuerdo, por ejemplo, ahorita lo que decía la maestra Manzanera, que nos presentaba de sus definiciones del libro, que dice que el libro debe tener una extensión suficiente. Desde esos tiempos de la doctora Hansberg, aquí en la Coordinación de Humanidades, los directores y los investigadores del subsistema no sabían qué cosa es un libro, por definición. Entonces ellos presentaban resultado, ya, ahí está mi libro, y era un folleto, era un opúsculo, y para un folleto de 30 páginas, no, o sea, ni tesina siquiera, pedían ISBN. ¿Sí? Y se los daban, me dice la maestra Celori. Entonces, pues sí, vamos y con la medida en que estemos, no solo correctores o especialistas en letras o eso, ¿no? Pero que haya bibliotecólogos, que haya todos los que participamos en la producción de ese resultado de investigación en estos órganos, en las comisiones dictaminadoras, en todo esto, sí, sí, lástima que el doctor Oliver ya se fue, pero que si no seguimos colaborando con los investigadores, así como dije yo, colaborando y haciéndoles conciencia de todo esto, pues es muy poco lo que vamos a avanzar. Sí hemos avanzado, pero a ritmo una... A mí me gustaría decir algo al respecto, un poco en el medio del optimismo de Astrid y el pesimismo de Teresita. Yo creo, en cuanto a que se ha avanzado, sí se ha avanzado, pero sabes que Astrid, creo que los lineamientos sí los respetan en la mayoría de los casos, pero todavía está en un nivel como de normatividad, ¿no? Ok, pues hay que ajustarse porque si no, no me publican, ¿no? Entonces es una medio imposición muy válida, exacto, pero no hay un diálogo, no hay realmente un entendimiento. Oye, este es el proceso del libro, tu investigación, el resultado va a ser o sea, le falta la mitad a tu investigación y a mi libro le falta la mitad, que es tu contenido, ¿no? Entonces tal vez a nivel de verdad diálogo, creo yo. Ya rápido porque creo que ya tenemos que terminar. Yo creo que también, así como la educación, hace rato que hablaba con Francisco Javier, hay un problema también en la educación de los mismos investigadores de cuestiones metodológicas y autorales. También hay que entender que ellos no son autores profesionales y que empiezan a publicar en la universidad, que no tienen además las mismas formas de relación editor-autor, ¿no? En general nosotros los editores universitarios estamos subordinados al autor, ahí creo que Teresita tiene mucha razón, y en el mundo de afuera el autor se subordina al editor, a lo que el editor dice. Entonces es una relación también distinta y por lo tanto, pues bueno, se les pone por escrito, tienes que entregar así, áreas de 12 puntos, no sé qué, y pues algunos lo hacen, otros no lo hacen, pero tiene que ver también con su misma formación como investigadores o como académicos, o como que muchas veces yo no sé si les enseñan a hacer bibliografías, si les enseñan a hacer otras cuestiones que son puramente metodológicas, o sea, no me refiero a otras cosas teóricas que a lo mejor tienen muy bien, pero incluso habilidades de redacción, ¿no? Hay autores que efectivamente no entendemos qué es lo que quieren decir, en cambio otros escriben magníficamente. Entonces bueno, sí, creo que sí tienen razón. Bueno, no sé, a ver. Muy brevemente, una participación puede ser. Sí, breve, porque ya nos pasamos mucho tiempo. Claro, es que en esto último que expresas, a mí me parece percibir de nuevo insisto, en que aquí lo que tendría que dar es una interdisciplinaridad en la que nosotros también participemos con los demás, y ya no desde un solo ámbito en el que pues, la corrección de estilo o la traducción o tal, tenemos que ir mucho más allá, me parece, mucho más allá.
y entender que ellos hacen investigación, no hacen libros, entonces tienen que aprender a hacer libros. Claro, pero ellos son ese 1% al que yo me refería hace poco, ¿no? Es como el otro ámbito, ¿no? En el que a nosotros no tenemos acceso, ni ellos al nuestro, porque no hay interdisciplinaridad. Bueno, ya rápidamente, ahorita le dejo a Tere, yo les quiero agradecer a todos su participación y les quiero agradecer aquí a mis colegas también su participación, que ha sido muy iluminadora. Yo sí soy optimista, entonces estoy muy feliz, aunque esté muy tensa. Les agradezco y me da mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. Gracias.